Ley de Torricelli o ley de drenado de tanques. Entonces, vamos a comenzar con esto, con la ley de Torricelli, ley de drenado de tanques. Ya estamos grabando la clase, ya estamos grabando como tal la clase. ¿De qué se trata la ley de Torricelli? Básicamente, consideremos nosotros un tanque que tiene cierta forma, por tanto cierta geometría, y ese tanque está lleno de algún líquido, usualmente será agua. Y pues tendrá agua hasta cierto nivel. La idea es ver cómo modelar la variación de la altura en todo instante de tiempo o la variación del volumen en todo instante de tiempo. Más allá de eso, queremos calcular una función o encontrar una función que nos establezca la altura en todo instante de tiempo o que nos establezca el volumen en todo instante de tiempo. Eso dependerá en gran parte de la geometría del tanque, en gran parte del orificio que tiene el tanque, por el cual se va a empezar a fugar el líquido, en este caso el agua. Entonces vamos a ver cómo se modela esto. Bien, a partir de la ley de Torricelli, lo que se establece es que la variación del volumen en todo instante de tiempo dentro del tanque va a ser menos A sub h por raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Donde A sub h, ¿quién es? A sub h es el área de ese agujero por el cual se está escapando el agua. Bien, el área de ese orificio. H será la altura, G es la gravedad, y bueno, tendríamos esto acá. Inicialmente, tal cual como tenemos esta ecuación diferencial, hay un problema, porque van a aparecer tres variables: el volumen, el tiempo y la altura. Entonces esto representa un problema que no podemos responder, no podemos resolver de momento. Con lo que llevamos hasta ahora no podemos resolverlo. Sin embargo, se puede establecer la siguiente, la siguiente relación. El volumen en todo instante de tiempo será el área superficial por la altura. Básicamente, si ustedes lo piensan, es como si hiciéramos una especie de partición y todo el tiempo se va calculando el área superficial, que la vamos a llamar A sub W, y si eso lo multiplicamos por la altura, la suma de todas esas áreas superficiales por esos delta de altura construirían básicamente una integral, pero en esencia, ¿eso qué sería? Eso sería el área superficial por la altura, ¿vale? Donde el área superficial acá depende de la geometría. Si tenemos un tanque que es circular recto, como en este caso, el área superficial todo el tiempo es constante, va a ser pi por el radio al cuadrado. Pero si, por ejemplo, tenemos un tanque que sea con una forma, por ejemplo, cónica, ¿vale? Entonces acá el área superficial no todo el tiempo es igual. En la parte superior tendremos un mayor área superficial, en la parte inferior tenemos una menor área superficial. Entonces va a depender, ¿vale? Va a depender de la geometría. A partir de esto se puede establecer entonces una relación de estas razones de cambio, diferenciando implícitamente con respecto al tiempo. Se establece que la variación del volumen con respecto al tiempo es A sub W por la variación de la altura con respecto al tiempo. Entonces, reemplazando el dB de t por A sub W de h de t, encontramos una expresión que nos determina, una ecuación diferencial que nos determina la variación de la altura en todo instante de tiempo. ¿Quién será? Bueno, es de h de t igual a menos A sub h, el área del orificio, sobre A sub W, el área superficial, y todo esto por la expresión esta que ya teníamos. Esta expresión que es 2 veces la gravedad por la altura. Bien. Bueno, básicamente esto es el modelo de drenado de tanques. Entonces vamos a escribir esto por acá, más o menos a modo de resumen. Y bueno, como les digo, esto dependerá de la geometría del tanque. Entonces, acá esto tendrá un área A sub W, el orificio tendrá un área A sub H,
Acá estaremos controlando la altura o midiendo la altura. Y tendremos entonces que la variación de la altura en todo instante de tiempo será menos A sub H sobre A sub W, raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Bien. Vale. Vamos a poner acá lo que significa A sub W. Esto es el área superficial. El A sub H es el área del orificio. El área del orificio. G es la gravedad. Viene siendo la gravedad. Y bueno, y ya estaría. H es la altura, T minúscula es el tiempo. ¿Vale? Vamos a ver entonces ejemplos. Vamos a ver por acá algún ejemplo. Acá en esta sección, en la sección 1.3, pues solamente nos pedirá plantear como tal el modelo, no resolverlo porque para esta sección todavía no se ha estudiado el capítulo 2 claramente, y en el capítulo 2 es en donde se estudia cómo resolver estas ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, acá tenemos la parte de drenado de tanques, y bueno, esto es para hacer algo en forma general. Me interesa algo más como el, el problema 14. Dice lo siguiente: un tanque cónico circular recto, como se muestra acá en esta figura, pierde agua por un orificio localizado en el fondo. Determine una ecuación diferencial para la altura del agua, bueno, la altura del agua H en el tiempo T. El radio del orificio es de 2 pulgadas, la gravedad de 32 pies sobre segundo cuadrado, el factor de fricción-contracción que se presentó en el problema 13 es 0,6. Bueno, resulta que cuando consideramos un factor de fricción-contracción, a ver, acá antes no, creo que no lo comentaban, vamos a mirar. Si es así, hacemos de una vez el comentario. Cuando uno considera lo que pasa, acá no se considera eso. Lo que pasa en ese orificio como tal, en el orificio lo que ocurre es que cuando se van aglomerando allí como tal las partículas, las moléculas de, por ejemplo, de agua, pues ahí al tener una presión superior, una presión de ese fluido, entonces las partículas en la parte inferior se juntan, se presionan un poco más, y esto crea una fuerza que lo conocemos como el factor de fricción-contracción. Para que lo pensemos de una mejor manera, por ejemplo, ¿qué pasa si yo llenara ese cono con arena? Digamos que es arena toda, arena tamizada, toda de un grosor toda similar, y tapamos el orificio inicialmente, dejamos la arena, a ver, quiero que se lo imaginen, tapamos el orificio inferior, llenamos el tanque cónico con arena y luego quitamos la mano. ¿Qué pasa? ¿O qué creen que puede pasar? Pues empieza a vaciarse. Empieza a vaciarse. Pero es posible también que acá las partículas de la arena se organicen formando una estructura, ¿cierto? Y como tal, formando un tapón. Es decir, cuando yo quite la mano es posible que una partecita acá inferior caiga, pero por decirlo de alguna manera, esto se queda atascado. A ver, esto podrían ustedes ensayarlo para que lo vean. No sé si de pronto Eso pasa alguna... si, ¿Cómo? si le hace un poco de presión a la arena, que Y haya algo si, de presión. si le hacemos presión en la parte superior va a pasar lo mismo, es decir, incluso, o sea, va a ser peor. ¿Por Sí, qué? por tratar de forzarla, va a esa a apretarse más, a acomodarse mejor hasta Exactamente, que se va a ese apretar punto más, no. es decir, que estas partículas se van a acomodar, se van a compactar más,
y van a hacer acá un tapón todavía más fuerte. Realmente, por ejemplo, para este tipo de casos, lo que se hace son movimientos vibratorios, ¿no? Movimientos de oscilación para hacer que las partículas empiecen a vibrar, empiecen a saltar y empiecen entonces a desplazarse una con respecto a la otra. Eso permite que quede espacio y que empiece a circular. Eso lo pueden ver, no sé si ustedes alguna vez han tenido que, o sea, han tenido, por ejemplo, un embudo y no sé, han reenvasado harina, de pronto talcos, ¿sí? De pronto si ustedes en alguna oportunidad han tenido un tarrito de talcos y han querido de un tarro más grande echar talcos allí, de pronto hacen un conito con papel, ¿cierto? Y empiezan a echar talcos, empiezan a echar harina y pueden ver que se atasca. Y uno dice, pero es que la harina es muy fina, eso es muy fino, eso no debería atascar, debería fluir súper bien, lo mismo los talcos, pues para que nos demos cuenta. Entonces, eso que se ve allí, de eso se trata el factor fricción-contracción. Las partículas, las moléculas allí en esa parte se aprietan, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Por toda la presión que viene del fluido, se aprietan y entonces eso crea una fuerza que hace que no fluya todo, por decirlo así, derechito, ¿no? Entonces hace una fuerza y eso impide a veces que como tal el drenado fluya de una mejor manera. Esto obviamente depende de la geometría, depende muchísimo del líquido. Claro, no es lo mismo de pronto poner aquí agua sola, de pronto a poner aceite, de pronto el aceite al ser un poco más viscoso, eh, se drena a la misma cantidad de volumen, se drena un poco más lento. Si de pronto ya cambiamos el aceite por de pronto agua mezclada con harina, ¿sí? Con una buena, y vamos aumentando harina a la mezcla, entonces cada vez vemos que se hace más y más y más lento. Entonces depende mucho del fluido que tanto afecta este factor de fricción-contracción. Entonces acá hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Digamos, el mejor acercamiento a la realidad es considerar el factor de fricción-contracción. ¿Y cómo cambia el modelo? Cuando consideramos factor de fricción-contracción, entonces voy a escribir aquí, considerando el factor de fricción-contracción en el agujero o en el orificio, el modelo es de la forma, de esta forma va a ser el modelo. dH de T va a ser menos, acá va a multiplicar el factor de fricción-contracción y todo lo demás queda igual, A sub H, A sub W, raíz de 2 veces la gravedad por la altura. ¿Sí? Así queda lo demás, queda todo igual. Lo único es que se multiplica por ese factor de fricción-contracción. Precisamente por eso se llama factor, porque está multiplicando, y pues se debe a la fricción-contracción. Fricción tanto entre las mismas partículas como con las paredes del tanque y la contracción de acuerdo, teniendo en cuenta al área reducida, ¿sí? A esa área reducida. No sé si ustedes, por ejemplo, han visto algún video en el cual, por ejemplo, se muestra cómo se puede drenar un tanque de una forma más rápida. Por ejemplo, si yo les diera a ustedes un tanque circular recto de dimensiones fijas y está lleno de agua, digamos, hasta 3/4 partes. Y yo quiero que ustedes primero miren qué tan eficiente es el modelo que tenemos, qué tan bueno es en cuestión de describir la variación de la altura en todo instante de tiempo, por ejemplo. Y ahora la pregunta siguiente es, ¿qué se podría hacer para que el tanque se drene más rápido? ¿Qué creerían ustedes que se podría hacer para que el tanque se drene más rápido?
Aumentar el área del agujero. No, el tanque, el volumen y el agujero, todo va a permanecer igual. A ver, voy a ver si puedo encontrar ese video, pero mientras tanto váyanlo pensando. A ver, ¿qué podemos hacer para que el tanque se drene más rápido? Vale, creo que este video puede servir. Hola, bienvenidos a un Como. En este vídeo os voy ¿Se escucha bien o se escucha como bajito? Yo lo escucho como bajito. a enseñar cómo vaciar una botella de agua en 2 segundos. Puede ser una cosa bastante divertida para hacer con amigos y sorprender a alguien. Vamos a ver qué pasa si una botella de agua la abrimos y la giramos, ¿vale? Y vamos a ver cuánto tiempo tardará. Vemos que hemos estado mucho rato, más de 10 segundos, únicamente dejando caer la botella, el agua de dentro de la botella, y ha sido bastante rápido. Ahora Bueno, ¿qué dicen? ¿Ya se les ocurrió algo? ¿Qué se puede hacer para que se vacíe más rápido? Veamos entonces. os voy a enseñar una manera para realmente vaciarlo en 2 segundos. Lo único que necesitamos es una botella de agua llena, ¿vale? Y yo voy a usar 3 pajitas, ¿vale? 3 pajitas normales y corrientes, ¿vale? Que, bueno, podemos encontrar en cualquier supermercado. Lo que vamos a tener que hacer es estirar las pajitas lo máximo que podamos, así, ponerlas a la misma altura y ponerlas dentro de la botella. No del todo, sino que quede un poco fuera, ¿vale? De esta manera, de tal manera que podamos poner la boca. Dejamos la parte doblada fuera, ¿vale? de las pajitas, y vamos a ver cómo cae. Vamos a contarlo y veréis cómo cae en nada. Hemos vaciado toda la botella, soplando cuando hemos justo girado la botella, hemos soplado dentro y vemos como en 2 segundos hemos vaciado una botella de 1,5 litros entera. Bueno, espero que... ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué fue lo que cambió? Que sopla, la presión del aire obliga a salir el fluido, a la presión que le haga la botella. Eso, lo que se hizo fue básicamente aumentar la presión dentro del tanque. Es una opción que podemos seguir es básicamente aumentar la presión del aire, la presión dentro del tanque, dentro del recipiente. Bueno, hay otra forma, pero no encuentro acá el video. Otra forma en la que se puede hacer esto es poner a rotar el agua dentro del tanque. No sé si alguna vez han visto un video de esos, pero
Bueno, no lo encuentro por acá. Bueno, los invito a que lo busquen. Si alguien lo encuentra, lo envía por el grupo. Bueno, acá tengo un video. Vamos a ver este video. Está llenando la botella con agua. Bueno, medio video es llenando la botella. Miren cómo se vacía rápido. ¿Sí ven? La rotación. Es decir, que si de alguna manera, a ver si esto trata de lo mismo, si de alguna manera nosotros, Hola, este es el canal de... Para hacerlo necesitamos por ejemplo, podemos hacer que el agua dentro del tanque tenga rotación, se va a drenar muchísimo más rápido. Ya está. Vamos a ver si esto fue lo que hizo acá. Profe, y Sí, si hacemos una obstrucción en la botella para que el aire no impida que burbujee el agua y salga más rápido. Para la parte de abajo. ¿Hacemos qué, perdón? ¿Cómo lo hacemos sin...? Da un orificio para que entre el aire sin que el agua burbujee. Claro, claro, porque el Como veis, problema ahí casi realmente es instantáneo, que, lo que se ha vaciado, el agua ha bajado rapidísimo. empieza, como Y dice eso usted, es a porque entrar de otra aire manera, y como eso veis, como no retrasa lo habéis visto, como tal al el tener que salir, al el salir drenado del agua, tanque. A tiene que ver, haber pero más aire, la verdad es que porque si no, los tendría que hacer problemas mucha que fuerza nosotros para que vamos a esto saliera sin aire. trabajar, Entonces, vamos a detener esto acá. La verdad es que los problemas que nosotros vamos a trabajar son para tanques cuya parte superior es abierta. Es decir, que en este caso, cuando se drena el tanque, como no tiene la parte superior, entonces no va a empezar a burbujear, ¿vale? Quitando ese factor, entonces, ¿qué se puede hacer para que el tanque se drene más rápido? Uno, aumentar la presión. Por ejemplo, esa presión se podría para un tanque cilíndrico a través de un pistón. Por ejemplo, una jeringa, ¿cierto? Si usted toma una jeringa, la llena de agua, ¿vale? Y simplemente aplica la presión que empuja el agua, pues hace que eso se drene muy, muy rápido dependiendo de la fuerza, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un tanque de este estilo, se podría incluso aumentar la presión, aunque no sea a través de un pistón. Por ejemplo, se podría cerrar el tanque y acá por una válvula, de pronto por alguna válvula, se podría imprimir aire o se podría inyectar aire y esto haría que esto empiece a drenarse mucho más rápido. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Bueno, se pueden hacer varias cosas, pero manteniendo la geometría del tanque, manteniendo el volumen, manteniendo el área del orificio, básicamente pensamos en dos cosas. Una, que puede ser precisamente lo que viene siendo el aumento de presión, y la otra podría ser lo que les digo, hacer que el agua tenga un vórtice, y una vez que el agua tenga un vórtice, entonces el drenado va a ser muchísimo más rápido, ¿sí? Incluso esto sería equivalente en tiempo a aumentar la presión cierta cantidad, dependiendo de varios factores, entre eso la geometría, el fluido, etcétera. Pero entonces, si uno hace la rotación, lo que va a ocurrir en el tanque es que el tanque se va a drenar mucho, mucho más rápido. Controlar factores como estos, por ejemplo, pueden ser difíciles de controlar, por ejemplo, evitar la rotación. No sé si ustedes lo saben, pero dependiendo del hemisferio de la Tierra en el que nos encontremos, el agua rota en una dirección en otra. ¿Sí sabían eso? Es decir, por ejemplo, si ustedes bajan el agua del inodoro, ¿en qué sentido rota? Acá en Colombia, debería rotar en sentido contrario a las manecillas del reloj, si no estoy mal. Pero, por ejemplo, si eso lo hacemos en otro país, por ejemplo en Argentina, ya no rotaría el agua en sentido contrario a las manecillas del reloj, sino giraría en el mismo sentido de las manecillas del reloj.
¿Sí sabían eso o no sabían eso? Sí lo sabía. Bueno, alguien dice por acá, no, alguien dice, ¿sí lo sabía? Bueno, Precisamente por un capítulo de Los Simpsons. eso le iba a decir, los que no lo saben es porque no se vieron ese capítulo de Los Simpson. Un capítulo en el que Bart llama, si no estoy mal, por allá a una granja en Australia y le pide al niño que le contesta que baje el agua y que le indique en qué dirección rota el agua, ¿no? Y luego le pide que vaya a donde el vecino a hacer lo mismo, ¿no? Y él le dice, pero que como eso eran granjas y eso está separado, él le dice que va a tardar mucho porque es retirado. Y Bart le dice que sí, que él lo espera. Y no, pues el niño se va por allá corriendo o en cicla, la verdad no recuerdo. Y pues vuelve por allá, no sé, 4 o 6 horas después, qué sé yo. Y le confirma lo mismo. Y bueno, eso se puede ver, por ejemplo, en el capítulo de Los Simpsons. Eh, Eso es un experimento que uno puede hacer. Y como le digo, si uno quisiera que eso se controlara, que la rotación en el tanque no se diera, básicamente tendríamos que ubicar en el tanque, tendríamos que ubicar el tanque en lo que sería la línea del ecuador, ¿vale? En la línea del ecuador podríamos ubicar el tanque y allí la rotación no se da. A ver, creo que hablando de todo un poco de eso, hay un video de una... Hay un video como de un señor que hace como un experimento en el Ecuador, es como una, digamos, en una atracción turística. Vamos a ver, ya aquí está. Remolino de lavamanos. ¿Listos? Sí. 1, 2 y 3. Aquí tenemos algunas hojas y miren. No gira. Eso es sobre la línea, ¿sí? Ajá. Ya. Ahora nos vamos al sur. En el sur, el agua gira en forma horaria. ¿De qué país vienen ustedes? Francia. ¿Usted de Francia? Chile. México. México. Estados Unidos. Estados Unidos y Chile. Chile. Entonces ahora ya saben lo que sucede en Chile, ahora vamos a Estados Unidos y Francia. Ya vieron lo que pasa en mi país. En el centro nada. No pasa nada. No problema. Ahora estamos acá en el norte. Denise, t'as vu que tu allais combien avec lui? Petite femme. Y aquí queda del otro sentido. Entonces, así quedan los huracanes en el norte, en el sur los ciclones. Pero en el Ecuador no sucede nada. ¿Sí?
¿En Ecuador? No sucede. No hay, No hubo. no hay remolino. No hay remolino. Por eso aquí no tenemos huracanes o tornados. ¿Qué les pareció? Impresionante. Chévere, ¿no? Y eso que vean que solamente se movía un par de metros de la línea del Ecuador. Y moviéndose un par de metros de la línea del Ecuador, pues ya se veía la rotación, ¿no? Rotación horaria hacia la parte sur de la línea del Ecuador, rotación antihoraria en la parte norte de la línea del Ecuador. Sobre la línea del Ecuador no hay rotación. Esto pues también explica lo que decía ahí el señor de qué pasa entonces con, por ejemplo, los huracanes, ¿cierto? No sé si ustedes por ahí siguen noticias o ven noticias o por ahí escuchan algo. Lo que viene siendo en Estados Unidos son muy comunes los huracanes, ¿cierto? Si han percatado de eso, son muy comunes los huracanes. Tiene que ver un poco pues con los choques de corrientes de aire que empiezan a formarse, digamos, sobre todo algunas veces en las costas, donde choca aire frío con aire caliente, y en ese choque empieza a haber un vórtice, empiezan a tener un vórtice, así como gira el agua, empieza a tener un vórtice en ese choque, y pues cada vez va tomando más fuerza, se acelera más, va llegando más aire, hace que eso se acelere, así como también pueden ver ustedes en el agua. En el agua no es que recién el quite el tapón, se tiene esa velocidad. De hecho, al principio, ¿cierto? Empieza como lento, empieza a drenarse lento, pero a medida que se da tiempo y empieza a hacerse el vórtice, como por decirlo así, a remolinarse solamente por el efecto que tiene la rotación de la misma Tierra. Entonces, hacer ese arremolinamiento va tomando cada vez más velocidad. Eso es lo que pasa en los huracanes. Entonces, en los huracanes no es que de un momento al otro empezó con mucha fuerza y luego empezó a perderla. No, empieza así a tomar fuerza, empieza a acelerarse hasta que cada vez va trayendo más aire y eso empieza a tomar más fuerza por la misma razón que toma la fuerza del vórtice ahí en el agua, en el drenado del agua. Entonces, ahí vemos un factor muy importante que a veces influye en los experimentos, por supuesto. Y pues este tipo de factores para que... Bueno, pregunta por aquí David Fernando, ¿a qué se debe que la rotación sea diferente? Básicamente para que la rotación sea diferente, esto se debe un poco por la rotación, lo uno la rotación de la Tierra, ¿sí? Y lo otro tiene que ver con el campo magnético. En la parte del polo norte, precisamente se llama polo norte, el otro se llama polo sur, porque básicamente ahí en esas partes están teniendo una polaridad diferente, ¿sí? Más o menos es como si tuviéramos un imán, ¿sí? Así funcionan las brújulas. Por ejemplo, las brújulas apuntan hacia el norte, ¿no? Siempre apuntan hacia el norte porque funcionan como un imán. Entonces, tienen las brújulas también algún tipo de magnetismo y ellas pues se ven todo el tiempo atraídas, dependiendo de la polaridad de ese imán que tiene la brújula, se ven todo el tiempo atraídas hacia el norte. Si usted, por ejemplo, toma una brújula, no sé si de pronto tiene una brújula, y a esa brújula le acerca un imán, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la aguja de la brújula va a apuntar hacia el imán porque el campo magnético que está generando el imán que usted le está poniendo será más fuerte que el campo magnético de la misma Tierra, ¿sí? Bueno, depende un poco de eso. Después de pronto busco por ahí un video, por ahí recuerdo que he visto un video, a ver si lo busco y se lo subo al grupo de WhatsApp, ¿bien? Bueno, vamos a trabajar con este problema. Entonces, queremos determinar el área del orificio, el área superficial, para ponerlo en nuestro modelo. El factor de fricción-contracción ya lo tenemos, la gravedad es 32,
y planteamos nuestro modelo, y como nosotros ya vimos el capítulo 2, gran parte, entonces ya podemos resolver ese problema. No solamente estamos en condiciones de plantearlo, sino también de resolverlo. A ver, aquí hay que ser cuidadosos con algo, y es con lo siguiente. Ahora vamos a poner aquí como tal la información que nos ofrece el enunciado. Tenemos un tanque, y aunque acá dice que esto es un tanque en forma de cono circular recto, la verdad es que es un cono circular recto truncado, ¿sí? A ver, aquí voy a exagerar tal vez un poco con el orificio de salida, el orificio de la parte inferior, pero exagerando aún más, básicamente lo que estamos teniendo acá es una figura similar a esta, ¿cierto? Es una figura similar a esta. Esto no es un cono circular recto, es un cono circular recto truncado. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué información nos ofrece? Veamos. Primera información, el radio en la parte superior es 8, la altura máxima es 20. Entonces acá esto es 8, la altura máxima es 20, todo medido en pies. Dice que el radio del orificio es de 2 pulgadas. 2 pulgadas, ¿cuánto es en pies? Esto es un sexto de pie, ¿cierto? Esto es un sexto de pie. Todo ya medido en pies. Hay que ver cómo relacionar el área superficial, esta A sub H. Acá está área superficial, el A sub H. Entonces veamos, ¿qué podemos hacer? Resulta que para hablar del, perdón, esta no es el A sub H, es el A sub W. El A sub W, el área superficial. ¿Qué podemos hacer para encontrar el área superficial? El área superficial no es constante, de hecho es variable. Pero, ¿cómo varía? Entonces, ahí es donde necesitamos la geometría del tanque. Para esto, voy a tomar un corte transversal del cono, de este cono truncado. Y a ver, voy a poner, por ejemplo, esto así. Un corte transversal, y la mitad de ese corte transversal será esto. ¿Sí? Básicamente, para que lo veamos, es esta parte que está acá. ¿Sí? Esta parte que está acá. Bueno, voy a quitar de ahí del dibujo. Donde acá vamos a tener 20. Acá tenemos una altura de 20. Donde acá vamos a tener 8. Aquí vamos a tener, esta parte es un sexto. Bien. Y bueno, por acá va a aparecer la altura. Esta va a ser la altura H. Y esto va a tener un radio R. Entonces, en general, ¿cómo es el área A sub W? Si esto tiene un radio R, en la parte superficial todo el tiempo va a ser una circunferencia, va variando el radio de esa circunferencia, pero geométricamente es una circunferencia. Entonces el A sub W va a ser pi por el radio al cuadrado. Pero la verdad es que yo necesito que todo esto me quede en términos de H. ¿Sí? Necesito que me quede en términos de H para no ingresar una variable adicional. ¿Cómo hago para relacionar R con H? ¿Qué dicen ustedes? Con semejanza de triángulos, creo que es. ¿Cuáles triángulos usaríamos? Digamos 20 es H y 8 aire. El problema es que eso no serían triángulos, ¿no?
¿Qué hacemos entonces? A ver, acá por eso les digo que hay que tener cuidado. Lo que hay que hacer acá es prolongar esto para completar el triángulo, ¿vale? Completar este triángulo. A esto le vamos a llamar X a esta altura. Y entonces ahora sí puedo usar semejanza de triángulos. Por ejemplo, la altura completa del triángulo sería 20 más X. Y esto lo puedo relacionar con esta base del triángulo. Digamos, 20 más X es a 8 como ¿quién? Por ejemplo, como H más X, ¿cierto? H más X, que sería la altura de este otro triángulo, es a R. Pero hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? Que ahora tenemos nosotros que ver cómo tratar X. Y puede ser que inicialmente parezca que se complica más, pero veamos qué pasa si uso, acá en últimas tengo 3 triángulos que son semejantes, ¿verdad? Estoy usando la semejanza de triángulos entre el triángulo más grande y el triángulo mediano. Pero si ahora uso semejanza entre el triángulo más grande, 20 más X, perdón, es a 8, con el triángulo más pequeño, ¿como quién? Como X es a un sexto. Puedo ver que en esta semejanza me queda solamente X. Y puedo trabajar con esta ecuación para resolver ese problema. Entonces veamos, si nosotros hacemos acá las cuentas, de acá nos quedaría que 20 más X, pasando el 8 acá a multiplicar, y el 8 dividido en un sexto es 48. Quedaría acá 48X. Por lo tanto, 20 es igual a 47X y de esta forma X es igual a 20 47avos. Ya teniendo X, entonces puedo reemplazar en la primera semejanza que establecí. De esta manera voy a multiplicar en cruz y voy a reemplazar X de una vez. Multiplicando en cruz quedaría 20 más X, que es 20 47avos, por R, y acá esto va a ser 8 veces H más X, 20 47avos. Y la idea es despejar R, ¿cierto? Para que me quede el A sub W en términos de H. Por lo tanto, tenemos R va a ser ¿quién? A ver, acá podemos hacer las cuentas. Tenemos 8H más 8 por 20, esos son 160 47avos. Y todo esto dividido en esta cuenta. ¿Cuánto dará esta cuenta? Tenemos aquí entonces 20 más 20 47avos. Todo esto es 960 47avos. 960 47avos. A ver, esto incluso lo podríamos agrupar el numerador en una sola fracción, de manera que queda 8 por 47, lo cual es 376H más 160 sobre 47, todo esto sobre 960 sobre 47, por lo tanto R va a ser 376 H más 160 sobre 960, así, ¿vale? Y esto va a ser R, esto va a ser R. Entonces ahora sí calculamos el A sub W, acá donde íbamos. ¿Quién es nuestro A sub W? Nuestro A sub W va a ser pi por el radio al cuadrado. ¿Quién es este radio? Entonces es 376 H más 160 sobre 960 elevado al cuadrado. Bien, esto es el A sub W. ¿Hasta acá vamos bien? El A sub H es más sencillo. Esto es pi, el radio es constante, es un sexto elevado al cuadrado. El factor de fricción-contracción es de 0,6. Y listo, ya estamos listos para plantear el modelo. Entonces, ¿el modelo cómo queda? Queda variación de la altura con respecto al tiempo es menos factor de fricción-contracción 0,6.
por el A sub h, esto es pi, por un sexto al cuadrado, estos son pi 36avos. ¿Bien? Vamos a escribirlo aquí. Pi 36avos. Y en el denominador nos va a quedar, voy a escribirlo así, pi por 376h más 160 elevado al cuadrado, todo sobre 960 al cuadrado, que será 921.600. 921.600, ¿vale? Todo esto va multiplicado por ¿quién? Por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, que es 32, por h, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer las cuentas acá de lo que se puede. Acá haciendo producto de medios y extremos, se va a terminar simplificando pi, pero a ver, voy a hacer la cuenta, o sea, voy a escribir toda la cuenta. Va a quedar menos producto de extremos, pi por 921.600. Entonces, esto será pi por 921.600 por 0,6, ¿vale? Por 0,6, y esto por la raíz de 64, que es 8, ¿sí? 2 por 32 es 64 y queda raíz de esto. Y esto multiplicado por raíz de h, eso queda en el numerador. Ahora en el denominador va a quedar el producto de medios, que será 36 pi por 376h más 160, esto al cuadrado. Y acá vamos a simplificar lo que se puede. Profe, una Entonces, pregunta. ¿sí? La gravedad, ¿por qué la puso 32? Porque estamos en pies. Recordemos que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado o 32 pies sobre segundo al cuadrado. Ok, profe. ¿Vale? Entonces acá simplificamos lo que se puede simplificar este pi con este pi y hacemos la cuenta en 921.600 por 0,8 y por 8, y esto lo dividimos en 36. Lo dividimos en 36 y da el siguiente resultado. 122.880, y acá va a quedar raíz de h, y en el denominador solamente va a quedar 376h más 160 elevado al cuadrado, ¿sí? Usualmente esta ecuación diferencial, o bueno, usualmente siempre, prácticamente, se puede resolver por separación de variables, ¿vale? Entonces, una separación de variables nos permite resolver la ecuación diferencial sin mayor problema. Separando las variables va a quedar 376h más 160 elevado al cuadrado, esto dividido en raíz de h, y va a quedar igual a menos 122.880 de t, perdón, de t. Integramos a ambos lados. Para integrar esta primera parte, a ver, voy a escribirlo así, voy a hacer la cuenta. ¿Cuánto es 376 al cuadrado? Esto será, a ver, resolviendo el cuadrado, queda el primero al cuadrado, que es 141.376 h cuadrado sobre raíz de h. Es decir, esto va a ser 141.376 h cuadrado sobre raíz de h, que es h a la 1 medio, va a quedar h a la 3 medios, ¿vale? Más el doble producto, bueno, tenemos 376 por 160 por 2, que es el doble producto, queda 120.320. H sobre H a la 1 medio queda H a la 1 medio. Y luego tenemos 160 al cuadrado, que es 25.600, más 25.600, H a la menos 1 medio. Todo esto de H, ¿vale? Y en la parte de la derecha ya se podría integrar, esto queda menos 122.880 T,
más una constante de integración. Bien. Entonces ahora integramos. ¿Cuál es la integral de h a la 3 medios? Esto es igual a h a la 5 medios por 2 quintos. Entonces veamos 141.376 lo multiplicamos por 2 quintos. Y esto da 282.752 quintos. Ahora, más la integral de h a la 1 medio es h a la 3 medios y esto lo voy a multiplicar por 2 tercios. Tengo 120.320. Lo voy a multiplicar por 2 tercios. ¿Sí? Por 2 dividido en 3. Esto es 240.640 sobre 3. Y bueno, la integral de esto, ¿quién es? Es h elevado a la 1 medio multiplicado por 2. Es decir, que esto van a ser 51.200. Al otro lado, lo que va quedando, ¿no? Menos 122.880 t más la constante de integración. Esto usualmente va a ser una solución implícita. Va a ser implícita porque despejar h de acá no se puede. Entonces es una solución implícita. Pero con esto se pueden responder preguntas. A ver, no sé si daban condiciones iniciales en el problema. Por ejemplo, se puede decir algo así como que el tanque inicialmente está lleno. Bien. Vamos a decir lo siguiente. O sea, por ejemplo, si inicialmente... Entonces, preguntas. Primero, el tanque inicialmente está lleno. La pregunta entonces es, ¿quién es C? ¿Quién es el valor de la constante acá de integración? ¿Qué hacemos para hallar el valor de C? ¿Qué proponen? ¿Qué dicen? Reemplazar 20 pies en H. H sería 20 y T, ¿quién es? Cero. Eso. T sería 0. Entonces, uno hace que T vale 0, que H vale 20, y ese sería el valor de C. Es decir, C sería, a ver, toda esta cuenta reemplazada en 20. Es decir, esto sería 282.752 quintos por 20 elevado a la 5 medios más 240.640 sobre 3, 20 elevado a la 3 medios más 51.200 20 elevado a la 1 medio, que sería raíz de 20, ¿no? ¿Cuánto les dio todo eso? A ver, a mí me está dando, a ver, ¿esto qué unidades tiene? Creo que son 108 millones. 108 millones. 563.902,8. Eso es lo que me está dando a mí. Observen que en este caso estoy poniendo esto con puntos, con comas aquí. Si la respuesta fuera en forms, entonces simplemente acá no lleva nada y acá al final lleva solamente el punto. Y si fuera en forms, le agrego 2 ceros.
¿Vale? ¿Sí les dio eso? Bueno, este es el valor de C. Uno escribiría ahí el valor de C. Hay preguntas que acá son fáciles, pero hay otras que son difíciles. Por ejemplo, si yo les pregunto cuánto tiempo le toma al tanque vaciarse, ¿qué tendría que hacer? Planteemos esa pregunta. ¿Cuánto tiempo toma para que el tanque quede vacío? ¿Cuánto tiempo toma para que el tanque quede vacío? ¿Qué se hace para hallar ese tiempo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen, muchachos? Para que el tanque quede vacío, pues la altura se hace 0. Y si la altura es 0, todo lo de la izquierda, pum, 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 todo esto es 0. Entonces, y el C ya lo teníamos, ¿cierto? Es esto. De ahí se despeja T. Es decir, que el tiempo para que el tanque quede vacío sería C, que es 108.563.902.8 dividido en 122.880. Y bueno, no sé eso cuánto da, miremos, dividido en 122.880. Esto va a dar 883.495. ¿Esto en qué unidades está dado? ¿Minutos, horas, segundos? ¿En qué unidades creen que está el tiempo? Segundos. ¿Por qué? ¿Por qué diría que está dado en segundos? Pues se me ocurre, profe. Realmente. Vale, hay que hacer un análisis dimensional de las unidades que nos dan. Vean cómo está la gravedad. La gravedad que tiene, ¿qué unidades tiene? Metros sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que el tiempo se está midiendo en segundos. ¿Vale? Las unidades del tiempo allí están en segundos. Si uno hace un análisis también dimensional de las unidades, acá desde el modelo, por ejemplo, cuando uno hace las cuentas aquí, a ver, vamos a mirar el modelo inicialmente. Vamos a volvernos más. Acá está. Tenemos 2 veces la gravedad. La gravedad está dado en unidades de pies sobre segundo. Vale, yo voy a poner pie sobre segundo al cuadrado. La altura está dado en pies. Es decir, que esto más o menos está en pie cuadrado sobre segundo al cuadrado, pero todo está en raíz. Es decir, que esto va a estar dado en pie sobre segundo. Y esto coincide, en algunos casos, de hecho, las unidades de segundo la ponen ese eje. Esto coincide con lo que es la variación de la altura en términos del tiempo, variación de la altura está medida en pies y el tiempo está medido en segundos, entonces coincide con esa información, ¿vale? Entonces el tiempo, conclusión, el tiempo está medido en segundos. Esa es la cantidad de segundos que le toma al tanque vaciarse. Si uno, por ejemplo, quisiera averiguar cuál es la altura en el tanque, por ejemplo, acá hay 883 segundos. Si yo les pregunto, bueno, ¿cuál es la altura del agua en el tanque cuando han pasado 500 segundos? Ese es un problema difícil, porque básicamente necesitaría reemplazar T por 500,
pero el problema es cómo hallar H. Básicamente para eso es equivalente a pedir despejar H. Y despejar H es algo que acá no se puede. Se puede hallar una solución aproximada, sí, pero exacta no se puede, ¿vale? Entonces esa pregunta no se puede hacer. O sea, para resolverse de manera exacta a través de manipulaciones algebraicas, no se puede hacer. Bien, si estuviéramos de pronto estudiando algo de métodos numéricos o algo de programación, sí que podríamos hacer esa pregunta y usar algún método iterativo para estimar una solución a ese problema, ¿vale? Pero así de manera exacta no se puede resolver. ¿Qué otra pregunta sí podemos hacer? Ah, bueno, podemos hacer la pregunta, ¿cuánto tiempo le toma para que el tanque alcance cierta altura? Así como la pregunta 2, que fue ¿cuánto tiempo le toma para que el tanque se vacíe? Puedo decir cuánto tiempo le toma para que el tanque esté a una altura, no sé, de 10 pies. ¿Qué hace uno? Simplemente H lo reemplaza por 10, ¿vale? Lo reemplaza por 10 y despeja el tiempo. Esa pregunta sí la podemos hacer, ¿vale? Entonces también, además del modelo, hay que conocer más o menos cómo se va a presentar normalmente la solución. Además de eso, hay que ver qué tipo de preguntas sí se pueden hacer y qué tipo de preguntas no podemos concebir aquí. Bien, bueno, ahí tenemos entonces ese ejemplo de drenado de tanques. Si no estoy mal, este mismo ejemplo lo retoman en la sección 2.7. Por acá tenemos 2. De hecho, creo que es la 2.8, porque en la 2.7 son modelos lineales. Entonces acá, por ejemplo, está fechado por carbono 14, decaimiento radiactivo, ley de enfriamiento de Newton, mezclas, circuitos en serie, otro tipo de modelos, pero no está el modelo de ley de Torricelli. ¿Y por qué no está en la 2.7? Porque ese modelo es no lineal, pero sí es un modelo que se puede resolver por separables. Entonces, acá donde aparece diversos modelos no lineales, aparece tanque cilíndrico con fugas, básicamente es drenado de tanques, ¿vale? Acá es donde se menciona qué es lo que se hace o qué es lo que pasa con el factor de fricción-contracción. Ese factor de fricción-contracción es un factor que se encuentra entre 0 y 1, ¿ok? Y pues básicamente acá van a pedir resolver un problema usando ese factor de fricción-contracción como 0,6. Y dice, veas el problema 13 en los ejercicios 1.3, el que acabamos de hacer. Bien. Entonces, bueno, acá hay algunas preguntas, más o menos con un sistema, con un problema muy similar. Observen algo que yo acá quiero que hagamos un comentario también. Miren el problema 13, dice, un tanque en forma de cono cilíndrico recto, lleno al tope, con vértice hacia abajo, está goteando agua por un orificio circular localizado en la parte inferior. Suponga que el tanque tiene 20 pies de altura, 8 pies de radio y el orificio tiene 2 pulgadas. Es decir, son las mismas condiciones que tenemos nosotros. Dice, en el problema 14 de la sección 1.3 se pidió demostrar que la ecuación diferencial que representa la altura del agua, básicamente todo instante de tiempo, es esto. De hecho, eso que piden allí no es correcto, ¿vale? Así como lo están planteando en el texto, está mal. ¿Y por qué está mal? Porque en el texto sí están considerando que el tanque es así. Es decir, que el tanque es un tanque circular recto. Perdón, un tanque cilíndrico recto con vértice hacia abajo. Pero entonces, si eso es así, la pregunta es ¿qué pasa con el orificio? ¿No existe o qué ocurre? ¿O existe en un lateral? ¿O qué pasa? ¿Vale? Entonces, como está el problema, sí está mal planteado. Por eso, a partir del enunciado de la sección 1.3, yo no dibujé un tanque con forma de cilindro circular recto con cono, con vértice hacia abajo. ¿Qué dibujé? Un cono circular recto truncado.
esto sí tiene más sentido y realmente la geometría que describen, ¿sí? No puedo considerar que es un cono circular recto completo y entonces ¿dónde está el orificio? Es la pregunta que yo hago, o sea, ¿hay y no hay orificio? O sea, para la concepción del tanque no considero el orificio, por ejemplo, para el lazo W no voy a considerar el orificio, pero resulta que el tanque sí lo tiene, para mí no tiene sentido. Entonces, para mí el problema así como está, no, no se debe plantear y a esto no se debe llegar, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, hacen todas las cuentas sin considerar que el cono es truncado, sin considerarlo truncado, van a llegar a esta expresión. Nosotros llegamos a una expresión diferente, ¿cierto? Llegamos básicamente a esta expresión. Llegamos a esto. Esta fue nuestra expresión, porque nosotros estamos considerando que el cono es un cono truncado, ¿vale? Y haciendo las cuentas nos da esto. Entonces hay que tener cuidado porque a veces los problemas del texto pueden tener estas particularidades y puede llegar a generar confusión, ¿sí? Entonces a veces hay que tomar un poco de la iniciativa y básicamente tomar alguna decisión en el problema. Si ustedes ven acá, bueno, este es un problema un poco diferente, pero acá el tipo de preguntas que se hacen. Siguiente comentario, a ver, ¿cuál era el que estábamos leyendo? El 13. Acá está. Bueno, además de ese dato, de esa característica diferenciadora, tenemos que el factor de fricción contracción es igual, nos dan la gravedad, ¿cierto? Tenemos toda la misma geometría, todo igual. Y la pregunta que primero se hace por acá es cuánto tiempo tarda en vaciarse el tanque suponiendo que está lleno. Ya respondimos esa pregunta, ¿sí? Dice, suponga que el tanque tiene un ángulo de 60 grados en el vértice y el orificio circular tiene un radio de 2 pulgadas. Determine la ecuación general que representa básicamente lo que entiendo con esto es que el mismo tanque ahora se ladea para que se tenga allí bueno, puede ser, a ver, suponga que el tanque tiene un ángulo de 60 grados en el vértice, o bueno, puede ser que cambie como tal el problema. Si tiene un ángulo de 60 grados acá, entonces, bueno, lo que realmente ocurre es que el cono, pues ya no va a tener una altura de 20, o si se mantiene la misma altura de 20, entonces va a cambiar como tal el radio, ¿no? Bueno, dice que la altura del agua inicialmente es 9, entonces ahí nos están diciendo construye un cono. Nos están pidiendo construya un cono. Bien, vamos a construir entonces un cono truncado nuevamente, donde vamos a suponer que acá el ángulo entre el vértice completándolo es de 60 grados, que la altura del tanque es de 9, se calcula el radio y se empiezan a hacer las cuentas. Y otra vez la pregunta es la misma, ¿cuánto tiempo le llevará al tanque vaciarse? ¿Por qué no hacen preguntas diferentes? Como ya vimos, el problema es que en la solución del modelo las soluciones van a ser implícitas, generalmente van a ser implícitas y eso realmente va a dificultar poder hacer más preguntas. Bien, hay que tener eso en cuenta. Bueno, más o menos así son los problemas de esta parte de la ley de Torricelli.
¿Preguntas, muchachos? Bueno, si no hay preguntas, vamos a comenzar entonces con capítulo 3. El capítulo 3 es un capítulo en el cual vamos a empezar a hablar de ecuaciones diferenciales de orden superior. Inicialmente vamos a empezar a hablar de ecuaciones lineales y la verdad es que en gran parte del capítulo vamos a trabajar solamente con ecuaciones de orden superior, pero lineales, ¿vale? Hay algunas cosas que podemos hacer en no lineales, por ejemplo, en la sección 3.2, en la sección 3.7, podemos trabajar con, de hecho la 3.7 es para ecuaciones no lineales, podemos trabajar de pronto por allí algo de eso. 3.11 habla de modelos no lineales y tiene que ver con métodos de solución de las que se estudian en la 3.7, pero en gran parte del capítulo, en gran parte de todas las secciones, se va a estar trabajando con, ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. ¿Bien? Entonces veamos. Vamos a comenzar acá hablando de la teoría de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Primero recordemos lo que es una ecuación diferencial lineal. Una ecuación diferencial lineal de enésimo orden, ¿qué es? Una combinación lineal de este estilo. Esto lo vimos en la sección 1.1. Entonces tenemos acá funciones coeficientes. Veamos la estructura. Tenemos funciones coeficientes que son funciones que dependen de x. Y luego tenemos acá derivadas, ¿cierto? Derivadas de la variable dependiente y con respecto a la variable independiente x. Tenemos derivada entonces de enésimo orden, de n-1, etc. Algunas de estas puede que parezca estar, no estar o estar ausentes en una ecuación diferencial, pero es básicamente porque la función coeficiente se convierte en 0. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo algo de este estilo, seno de x, y segunda, más, por ejemplo, y, igual a 1, algo así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tiene esta forma, y entonces, ¿dónde está y'? Y' no está porque básicamente lo que está ocurriendo es que la función a sub 1 de x es 0, ¿vale? Pero tiene esta forma, esto sería una ecuación lineal de orden 2. Ahora, una vez tenemos una ecuación diferencial lineal de enésimo orden, necesitamos completar con condiciones iniciales para hablar de un PBI. ¿Cuántas condiciones iniciales se necesitan para una ecuación de enésimo orden? Se necesitan n condiciones iniciales. Son condiciones puestas sobre la función y sobre sus derivadas hasta de orden n-1, ¿cierto? La función que sería y, la función y que sería la derivada de orden 0, derivada de orden 1, etcétera, hasta la derivada de orden n-1. Para que se hable de condiciones iniciales, entonces todas estas funciones tienen que estar evaluadas en el mismo valor, ¿vale? Todas tienen que estar evaluadas en el mismo. Si no están evaluadas en lo mismo, ya deja de llamarse un problema de condiciones iniciales. Se llamará un problema de valores de frontera o de condiciones de frontera. ¿Bien? Entonces, bueno, esto es para recordar lo que viene siendo un PBI de enésimo orden. Y acá tenemos una generalización al teorema de existencia de unicidad para ecuaciones diferenciales lineales, ¿vale? Hay que tener eso presente también. No se puede para cualquier ecuación diferencial, sino tenemos que ver que estamos trabajando con ecuaciones lineales. Entonces, ¿qué se establece? Lo siguiente. Digamos que las funciones a sub n-1, etcétera, hasta a sub 0 y la función g, lo que está al otro lado de la igualdad, esas funciones, que son funciones coeficientes, junto con la función g de x, son continuas sobre un intervalo. Y que la función coeficiente principal es diferente de 0 para todo x en ese intervalo. Entonces,
Si yo tomo un punto x sub 0, que es un punto cualquiera en el intervalo, entonces sobre el intervalo existirá una solución que además será única. Es decir, que acá el teorema de existencia de unicidad para problema de valores iniciales lo que requiere es que las funciones coeficientes y la función g de x todas sean continuas en un mismo intervalo. Adicionalmente, que la función coeficiente principal no se haga cero sobre ese intervalo. Si eso ocurre, entonces ese PBI tiene solución única sobre el intervalo. ¿Vale? Tendrá solución única sobre el intervalo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de esto. Vamos a hablar entonces de en qué conjunto un PBI puede tener o tendrá solución única. Entonces veamos. Quiero que miren el problema número 10. Dice, encuentre un intervalo centrado en 0 para el cual el problema de valor inicial tenga solución única. A ver, quiero que me den un intervalo en el cual este PBI tiene solución única y bueno, que me expliquen por qué. A ver, un intervalo. ¿Qué dicen? Un intervalo en el que tenga solución única ese PBI. Un intervalo centrado en 0. ¿Qué se necesita? Que en ese intervalo las funciones coeficientes sean continuas. Por ejemplo, las funciones coeficientes acá, ¿quiénes son? Las funciones coeficientes serán, la coeficiente principal es 1. La siguiente es tangente de x y la función que queda al otro lado de la igualdad es a la x. ¿Dónde son continuas estas tres funciones? De manera simultánea, en un intervalo centrado en 0. Esa es la pregunta. Por ejemplo, la función tangente es continua en el intervalo de menos pi medios a pi medios. La exponencial y la constante 1 son continuas en todos los reales. Entonces, la verdad, el intervalo que me sirve, o bueno, no el intervalo, un intervalo que me sirve sería el intervalo de menos pi medios a pi medios. Pero así como me sirve este intervalo, también me servirían otros intervalos.
Tengan en cuenta que pi medios es como 1.50 y algo. Es decir, que yo también podría responder a esta pregunta con el intervalo de menos 1 a 1 o el intervalo de menos 1 medio a 1 medio, ¿vale? No tengo que dar el intervalo más grande posible, simplemente un intervalo en el que se cumplan las condiciones. Y en todos estos tres intervalos se cumplen las condiciones y ahí pueden tener la idea que van a existir muchos más. Así podemos analizar, por ejemplo, este problema de garantizar existencia y unicidad para un PBI, para la solución de un PBI. ¿Bien? Vale. Ahora, Profe, ¿sí? o sea, acá no hay que derivar con respecto a Y ni nada de eso, como se hacía en el No. primero. Exactamente, acá no hay que hacer eso. Simplemente hay que mirar como tal la continuidad de estas funciones. Y de hecho, si uno esto lo baja al nivel de una ecuación diferencial lineal de primer orden, básicamente nos quedaría algo de esta forma, a sub 1x de y de x, ¿cierto? Más a sub 0xy igual a una función f de x. Resulta que este problema también lo puedo analizar con este teorema de existencia de unicidad. También puede hacerse así. También es válido. Entonces, claro, cuando uno hace las cuentas y uno despeja de y de x para hallar la función, bueno, hasta llamémosla g, para hallar esa función f de xy, ¿cierto? ¿Cómo queda esto? Básicamente va a quedar g de x menos a sub 0xy sobre a sub 1, ¿verdad? Sobre a sub 1. Pero claro, cuando uno tiene esta función, entonces acá es donde ve las implicaciones. ¿Qué pasa? Que para que esta función de y de x, que la llamamos nosotros nuestra función f, sea continua, entre otras cosas, sobre un intervalo se necesita que la función coeficiente principal, primero que nada, sea diferente de 0 en el intervalo. Segundo, se necesita que g de x y a sub 0 de x sean continuas, ¿cierto? Que sean continuas sobre todo punto en ese intervalo. Es decir, que para la continuidad de esa función de y de x estoy pidiendo inicialmente esto mismo, la continuidad de todas estas funciones, ¿vale? La continuidad de todas esas funciones. Y necesito también entonces que la función coeficiente principal sea diferente de 0, ¿vale? Y ya luego lo que vamos nosotros a hacer es trabajar con la función. Un momento. Lo que vamos a trabajar es con la función f, calculamos su derivada parcial con respecto a y. Y claro, aquí aparece y, pero es que y he visto como una función, es una función polinomial y es continua para todo valor de y. Por lo tanto, no hay problema cuando tenemos una lineal de primer orden, ¿sí? No hay ningún problema. Lo único es que hay que ver que cuando calculemos esa derivada, otra vez va a quedar una combinación en términos de estas mismas funciones, pero si ellas eran continuas, esa derivada parcial también será continua allí. Es decir, que cuando trabajamos este teorema de existencia de unicidad con una ecuación diferencial de primer orden, también garantizando las condiciones que aparecen en este teorema 3.1.1, se garantizan las condiciones del teorema de existencia de unicidad de la sección 1.2. ¿Vale? Entonces se podría trabajar con este mismo teorema para lineales de primer orden. ¿Bien? Bueno. Finalizamos entonces hablando un poco de problemas de valores de frontera. ¿Qué es un problema de valores de frontera? Vamos a tener una ecuación diferencial. Acá ahora tenemos una lineal de orden 2. Vamos, como les digo en este capítulo, principalmente a trabajar con lineales. Entonces, acá tengo unas condiciones. ¿Cuál es la diferencia a lo que hay con respecto a un PBI? Que acá, si ustedes observan las condiciones, no están puestas sobre el mismo valor x sub 0. Están puestas sobre dos valores diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no estoy
poniendo, y tampoco estoy usando acá la función y aquí la derivada, ¿sí? Básicamente para plantear un PBI con esta ecuación diferencial, yo escribiría algo como y evaluada en x sub 0, que sea y sub 0, y y' evaluada en x sub 0, que sea y sub 1. Pero acá no estoy usando primero ni la derivada y segundo no lo estoy evaluando en el mismo valor. Entonces, en eso cambia. Son condiciones que se dan, pero son condiciones que se llaman condiciones de frontera. Ese es el nombre que recibe. Y la verdad es que las condiciones de frontera pueden ser de varias maneras. Básicamente, teniendo en cuenta dos valores A y B, para dos valores A y B, podemos establecer 4 diferentes condiciones de frontera. Una, que es la que está acá, evaluar la función en esos dos valores, es decir, y evaluado en A y y evaluado en B, establece unas condiciones de frontera. 2, evaluar, por ejemplo, las dos derivadas. Acá llamemos a esta 2. Y' evaluado en A y y' evaluado en B. Sería otro tipo de condiciones de frontera, pero también se llama condiciones de frontera. 3, por ejemplo, la función evaluada en A y la derivada evaluada en B. Y 4, la derivada evaluada en A y la función evaluada en B. Esas son las 4 posibles combinaciones, combinando función y derivada y primera derivada evaluadas en A y evaluadas en B. Todas esas diferentes, siempre y cuando se mezcle, estamos generando condiciones de frontera. Repito, si por ejemplo acá yo tomo y' evaluado en A y qué sé yo, y evaluado en B, estamos hablando de condiciones de frontera. Pero si tomo y' evaluado en A y y evaluado en A, voy a ponerlo de color rojo, y y evaluado en A, entonces esto ya deja de llamarse condiciones de frontera y ahora se llama condiciones iniciales. Recordar, las condiciones iniciales deben estar dadas en el mismo valor y además deben ir sobre la función y cada una de sus derivadas hasta como indique la ecuación diferencial. Si tenemos una ecuación diferencial de orden 2, entonces hasta la derivada de orden 2 menos 1, es decir, hasta la primera derivada. ¿Vale? Estos son condiciones de frontera. En la siguiente clase vamos a empezar analizando el ejemplo 13. Es un ejemplo muy interesante, básicamente porque muestra una ecuación diferencial cuya solución general es esta que está dada aquí, pero si nosotros, por ejemplo, ponemos unas condiciones de frontera, lo vamos a analizar en la próxima clase con calma. Si ponemos para la misma ecuación diferencial, ponemos unas condiciones de frontera, es posible que este problema de condiciones de frontera tenga infinitas soluciones, ¿vale? Pero ahora, si mantenemos la misma ecuación diferencial, pero ahora cambiamos las condiciones de frontera, son otras condiciones de frontera, esto tendrá solución única. Y tercero, manteniendo la misma ecuación diferencial, y nuevamente poniendo otras condiciones de frontera, ahora resulta que esto no tiene solución. Es decir, que la existencia de la solución, a diferencia del problema de valores iniciales, acá depende de las condiciones de frontera. En un PBI, la existencia de la solución depende mayormente de quién. Principalmente depende de la ecuación diferencial. Acá no, porque se está manteniendo la misma ecuación diferencial en los 3 ejemplos, se cambian las condiciones de frontera y de hecho si ustedes observan se cambia solamente una. Acá tenemos x en pi medios igual a 0, x en pi octavos igual a 0, todo lo demás se deja igual. Y en la última se pone x en pi medios igual a 1, pero todo lo demás se deja igual, es decir, no se cambia sino una de las condiciones de frontera. Y cambiando una de las condiciones de frontera es posible que tenga infinitas soluciones, que tenga solución única o que no tenga solución. Entonces, vamos a analizar esto en la próxima clase. Pueden echar una ojeada a este ejemplo. Es interesante para ilustrar precisamente eso. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta aquí por hoy.